Soy oficial de policía. Trabajo en el turno diurno en una comisaría que cubre una zona muy residencial. Nos llegan muchas quejas por ruidos, pequeños choques de tráfico y disputas de propiedad. También recibimos una gran cantidad de chequeos de bienestar. Un chequeo de bienestar generalmente lo llama un vecino o un familiar que no ha sabido nada de alguien en un tiempo. La mayoría de las veces, la persona simplemente está fuera de la ciudad, o se le rompió el teléfono, o simplemente no quiere hablar con nadie. A veces, los encontramos heridos en el suelo después de una mala caída. Y a veces, descubrimos que han fallecido tranquilamente mientras dormían. La llamada entró por la radio justo después del almuerzo. La centralita me dijo que un residente había llamado a la línea que no es de emergencia para informar de un olor fétido que provenía de la casa de al lado. El que llamó también mencionó que el dueño de la casa, un anciano que solía ser médico, no había sido visto afuera en más de una semana. El doctor era un conocido ermitaño. Nunca tenía visitas, nunca recibía correo que no fueran facturas de servicios públicos, y solo salía de su propiedad para comprar comestibles. Acusé recibo de la llamada y conduje hasta la dirección. La casa estaba ubicada al final de una calle sin salida. El exterior de la propiedad estaba en muy mal estado. El césped delantero estaba completamente cubierto de malezas, con yerbas que me llegaban hasta las rodillas. La pintura de los revestimientos de madera se estaba desprendiendo en grandes tiras grises. Las ventanas estaban completamente cubiertas desde el interior con papel de periódico grueso y amarillento, lo que impedía que cualquiera pudiera mirar adentro. Aparqué mi patrulla en la calle y caminé por el camino de entrada de hormigón agrietado. Tan pronto como puse un pie en el porche delantero, el olor me golpeó. Era un olor fuerte y denso. Si has estado en el trabajo el tiempo suficiente, aprendes a reconocer el olor de la descomposición humana. Tiene un olor específico, dulce y enfermizo que se queda en la parte posterior de la garganta. Pero este olor era diferente. Tenía la podredumbre subyacente de la descomposición, mezclada fuertemente con el olor agudo y ardiente del amoníaco crudo, el agua estancada y el papel mohoso. Olía como si un pantano se hubiera dejado hornear dentro de un recipiente de plástico cerrado. Llamé fuertemente a la puerta principal y anuncié mi presencia. Esperé 30 segundos. No hubo respuesta. Volví a llamar, esta vez más fuerte. La casa permaneció completamente en silencio. Extendí la mano y giré el pomo de latón de la puerta. La cerradura no estaba puesta. La puerta hizo clic y se empujó hacia adentro, pero solo se abrió unos 15 centímetros antes de que la madera golpeara algo sólido al otro lado. Empujé mi hombro contra la puerta, aplicando el peso de mi cuerpo. La obstrucción del otro lado raspó ruidosamente contra el piso de madera, cediendo lo suficiente para que pudiera meter mi cuerpo por el estrecho hueco. Entré en la casa e inmediatamente comencé a ahogarme. La calidad del aire interior era terrible. El polvo era tan espeso que podía saborearlo en mi lengua. Saqué mi linterna de mi cinturón de servicio y la encendí. El dueño de la casa era un acumulador severo. El salón no existía. Desde el suelo hasta el techo, todo el espacio estaba lleno de basura. Había torres masivas e inclinadas de cajas de cartón viejas, bolsas de plástico llenas de comida podrida y montones de muebles rotos e indefinibles. La única forma de moverse por la casa era un túnel estrecho y claustrofóbico excavado en el centro de la basura. El túnel apenas era lo suficientemente ancho para que una persona caminara de lado. Las paredes de este túnel estaban hechas de pilas compactadas de periódicos amarillentos. Defundé mi radio y le dije a la centralita que había entrado, que la casa era una situación de acumulación severa y que estaba procediendo lentamente para localizar al dueño de la casa. Entré en el túnel. Tuve que girar mi cuerpo de lado, manteniendo mi mano apoyada en la culata de mi arma lateral para evitar que la funda se enganchara en los escombros. El suelo debajo de mis botas era blando e inestable, cubierto de capas de ropa desechada y basura húmeda. Llamé al doctor de nuevo. Mi voz estaba completamente amortiguada por el gran volumen de basura que absorbía el sonido. Moví el haz de mi linterna por las paredes del túnel mientras me apretaba hacia adelante. Asomando entre las pilas de periódicos y cajas de cartón había pedazos de maniquíes de venta al por menor rotos. Había un brazo de plástico, color carne, que se extendía por el camino. Más abajo, la cabeza calva y sin rasgos de un maniquí me miraba fijamente desde un montón de latas vacías. Las extremidades de plástico estaban esparcidas por todas partes,
enterradas al azar en las paredes de basura, lo que hacía parecer que cuerpos desmembrados estaban atrapados en la basura. Era imposible determinar la distribución de la casa. El túnel serpenteaba a izquierda y derecha, ignorando por completo la arquitectura original del edificio. Caminé más profundamente en el laberinto, el olor a amoníaco y podredumbre se hacía más fuerte con cada paso. El pasillo se hizo más estrecho. Tuve que meter la barriga para empujar entre dos pilares masivos e inclinados de periódicos empaquetados. Cuando mi cinturón de servicio raspó contra el papel, uno de los pilares se movió. La pila se derrumbó. Cientos de periódicos viejos se deslizaron desde el techo, enterrando mis piernas hasta las rodillas y bloqueando completamente el camino detrás de mí. El polvo se elevó hacia el estrecho espacio, haciendo que mis ojos se aguaran y obligándome a toser agresivamente. Me quedé quieto por un momento, esperando a que el polvo se asentara, asegurándome de que el resto de la pared de basura no se derrumbara y me enterrara vivo. Miré hacia abajo mis botas. El suelo estaba cubierto de los periódicos caídos. Apuné mi linterna a los papeles que rodeaban mis piernas. El haz de luz captó la tinta negra y audaz de un titular. Miré el periódico directamente al lado. Tenía exactamente el mismo titular. Me agaché un poco, restringido por las estrechas paredes del túnel, y moví la luz por los papeles esparcidos. No eran ediciones diferentes. Todos y cada uno de los periódicos que habían caído eran la misma copia. Todos estaban abiertos a la misma página, todos mostraban el mismo artículo. Enfoqué el haz de mi linterna en el texto del artículo. El papel era viejo, quebradizo y manchado por daños causados por el agua, pero la impresión aún era legible. El artículo detallaba un juicio penal. Contaba la historia de un médico local que había sido arrestado y acusado de homicidio involuntario. El médico había realizado una amigdalectomía de rutina a una niña pequeña. Durante la cirugía, algo salió mal. La niña se desangró en la mesa de operaciones. La fiscalía había argumentado que el médico estaba bajo la influencia de narcóticos durante el procedimiento y había causado una laceración fatal. Sin embargo, el artículo informaba que los cargos contra el médico fueron retirados por completo. La evidencia de sangre había sido mal manejada por el laboratorio, y sin ella, el juez dictaminó que no había pruebas para proceder. El médico quedó en libertad. Leí la segunda mitad de la columna. Detallaba las consecuencias del juicio. El padre de la niña estaba completamente devastado por el veredicto. Había causado una interrupción en la sala del tribunal cuando se anunció el despido. 2 días después de que el médico fuera puesto en libertad, el padre en duelo condujo su camioneta hasta la orilla del gran río que atraviesa el centro de nuestro condado. Dejó su billetera y una nota de suicidio en el asiento del conductor. La nota decía que no podía vivir en un mundo donde se permitiera respirar al hombre que mató a su hija. El informe policial en el periódico decía que el padre se arrojó a las corrientes profundas y rápidas del río. Los equipos de búsqueda de agua arrastraron el río durante una semana, pero nunca encontraron su cuerpo. Se sabía que las corrientes arrastraban escombros a las profundidades submarinas y los arrastraban hacia el delta. Me quedé mirando el papel amarillento. El médico que vivía en esta casa era el hombre del artículo. Se había retirado a esta pesadilla de acumulación por culpa, o paranoia, recolectando la prueba impresa de su propia vida arruinada. Antes de que pudiera volver a ponerme de pie, escuché un sonido. Provenía de lo más profundo de la casa, más allá del final del túnel de papel. Era un sonido de raspado húmedo y metálico, seguido de un gemido bajo y débil. Instantáneamente dejé caer el periódico. Saqué mi arma de servicio con la mano derecha y sostuve mi linterna con la izquierda, cruzando las muñecas frente a mí. Departamento de policía. Grité, mi voz áspera en el aire polvoriento. Llámame. ¿Estás herido? Hubo otro gemido débil, seguido del sonido de algo pesado que se esforzaba contra la madera. Me empujé hacia adelante. Pateé la pila de periódicos que me estorbaba y me apreté a través del resto del túnel de basura. El pasillo finalmente se abrió a lo que solía ser un dormitorio principal. El dormitorio estaba en su mayor parte despejado de basura, empujada hacia las esquinas de la habitación. El olor a carne cruda y podrida era abrumador aquí, quemando el interior de mis fosas nasales. Apuné mi linterna directamente hacia adelante. El anciano médico estaba clavado a la pared del fondo del dormitorio. Llevaba una camisa y pantalones rotos y sucios.
Sus brazos estaban muy extendidos y sus pies flotaban a unos centímetros del suelo. Había sido crucificado contra la pared de yeso. Alguien había clavado tornillos metálicos industriales largos y gruesos directamente a través de las palmas de sus manos, clavándolos en los montantes de madera detrás de la pared. Se clavaron más tornillos a través de sus antebrazos, sus hombros, sus muslos y sus tobillos. Las cabezas metálicas de los tornillos estaban hundidas profundamente en su carne. Sangre oscura y seca manchaba la pared detrás de él, corriendo en largas vetas para acumularse en las tablas del suelo. Sangre fresca y roja brillante todavía goteaba lentamente de las heridas en su pecho. Estaba respirando en jadeos superficiales y entrecortados. Su cabeza colgaba hacia adelante, con la barbilla apoyada en el pecho. Estaba vivo, pero estaba completamente inconsciente, su cuerpo entrando en un shock profundo. Entré por completo en la habitación, mis botas se pegaban a la sangre seca en el suelo. Activé el micrófono adjunto al hombro de mi uniforme. Centralita, necesito asistencia médica de emergencia ahora mismo. Tengo una víctima con trauma severo, múltiples heridas punzantes, apenas consciente. Necesito una ambulancia con urgencia y necesito unidades de refuerzo para asegurar el perímetro. El despachador respondió de inmediato, confirmando la solicitud y diciéndome que las unidades estaban en camino. Mantuve mi arma levantada, barriendo el haz de mi linterna por las esquinas oscuras del dormitorio. Las puertas del armario estaban rotas. La ventana estaba tapiada con madera contrachapada gruesa. La habitación parecía vacía. Di un paso hacia el médico en la pared, con la intención de comprobar su pulso y ver si podía aliviar algo de la presión sobre sus extremidades clavadas sin hacer que se desangrara. Mientras cambiaba mi peso, escuché un sonido directamente detrás de mí. Sonaba como carne húmeda y pesada arrastrándose por el suelo de madera noble. Me congelé. No me di la vuelta inmediatamente. El vello de mis brazos se erizó. Mi entrenamiento entró en acción, diciéndole a mi cerebro que procesara el audio antes de moverse. El sonido era una fricción continua y arrastrada. Entonces, una voz habló. La voz provenía de la oscura abertura del túnel de basura del que acababa de salir. Era una voz profunda y áspera. Sonaba increíblemente húmeda, como si los pulmones del hablante estuvieran completamente llenos de líquido. Cada palabra iba acompañada de un sonido burbujeante y gorgoteante. Siempre pensé que era un buen padre, dijo la voz lentamente en la oscuridad. Apreté mi agarre sobre mi arma de fuego. Que no seré como el mío, continuó la voz, ignorando el hecho de que un oficial de policía estaba de pie en la habitación. No dejaré a mi hija. No permitiré que el mundo sea cruel con ella. Y, sin embargo, aquí estoy. Un monstruo como él. Me di la vuelta rápidamente, levantando mi arma y apuntando mi linterna directamente a la boca del túnel de basura. Muéstreme sus manos, grité. Hazlo ahora mismo. El haz de mi linterna golpeó la figura que estaba de pie en la puerta. La parte racional de mi cerebro, la parte que entiende la anatomía humana, simplemente dejó de funcionar. Era un hombre, pero apenas. Estaba completamente descalzo y solo vestía un par de pantalones arruinados y manchados de barro que se aferraban con fuerza a sus piernas. Todo su torso estaba expuesto al aire frío. Su piel no era del color de un ser humano vivo. Era un gris enfermizo, pálido y translúcido, severamente arrugado y empapado, que se asemejaba a un cadáver que había estado sumergido en un lago durante meses. Su pecho y estómago estaban cubiertos de cortes profundos y dentados. Los cortes no eran aleatorios. Habían sido tallados intencionalmente en su carne gris. Dos cortes gruesos y curvos estaban colocados en lo alto de su pecho, que se asemejaban a ojos cerrados y sonrientes. Un corte masivo y abierto se curvaba por todo su abdomen, curvándose en los extremos para formar una boca sonriente masiva y grotesca. Debajo de uno de los cortes de los ojos, una sola forma de lágrima profunda había sido tallada en sus costillas. Su torso era una cara sonriente con una lágrima. Sangre y agua espesa rezumaban de las heridas. Pero sus brazos fueron la razón por la que mi mente se rompió. Sus brazos no parecían extremidades humanas. Eran increíblemente imposibles de largos. Se extendían desde sus hombros hasta el suelo, arrastrándose pesadamente contra la madera. Los huesos dentro de sus brazos parecían haber sido rotos en docenas de lugares y dejados para sanar en ángulos completamente aleatorios y antinaturales.
Las extremidades se torcían y enrollaban como cuerdas gruesas y grises. Corriendo por el interior de sus antebrazos, desde los codos hasta las muñecas, su carne había mutado. La piel se elevaba en crestas gruesas y circulares. Dentro del centro de cada cresta había un agujero oscuro y palpitante. Eran ventosas. Eran ventosas masivas, carnosas, parecidas a pulpos que corrían a lo largo de sus brazos rotos y alargados. Las ventosas se expandían y contraían continuamente, produciendo sonidos húmedos y explosivos en la silenciosa habitación. Sentí que la bilis subía por la parte posterior de mi garganta. Mantuve mi arma apuntando directamente al centro de la cara sonriente tallada en su pecho. «Quédese quieto ahí», ordené. Mi voz temblaba. No podía controlar el temblor de mis manos. «No dé otro paso. Está gravemente herido. La asistencia médica de emergencia está en camino. Simplemente quédese donde está». El hombre no miró hacia abajo sus brazos mutilados y retorcidos. No parecía sentir ningún dolor. Lentamente levantó la cabeza, permitiendo que el haz de la linterna golpeara su rostro. Sus rasgos faciales estaban hinchados y distorsionados por los daños causados por el agua, pero lo reconocí. Reconocí la forma de su mandíbula y su nariz de la pequeña foto en blanco y negro impresa en los miles de periódicos esparcidos en el pasillo detrás de él. Era el padre de la niña. El hombre que se había arrojado al río hace años. Dio un paso lento y pesado hacia el dormitorio. Sus pies descalzos y mojados golpearon el suelo. Sus largos y retorcidos brazos se arrastraban detrás de él, las ventosas carnosas agarrando y soltando la madera con ruidos pegajosos y desgarradores. «Allá abajo», dijo el padre. Su boca se abrió y agua turbia y marrón se derramó sobre su labio inferior, corriendo por su barbilla. «En las profundidades del río. Me ofreció una oportunidad. Una venganza. Y la tomé». Dio otro paso más cerca. El olor a amoníaco y barro estancado que salía de su cuerpo era completamente asfixiante. «¡Alto!», grité, apretando mi dedo en el gatillo. «Te dispararé. Deja de caminar». Ignoró por completo mi arma. Miró más allá de mí, mirando al médico inconsciente crucificado en la pared de yeso. «Mira lo que me hizo ahora», susurró el padre, su voz agrietándose con una profunda y aplastante tristeza. «Un monstruo». Las ventosas carnosas de sus antebrazos se flexionaron violentamente, agarrando las tablas del suelo y tirando de sus largos brazos hacia adelante, enrollándolos cerca de sus rodillas. Volvió sus ojos hacia mí. Sus ojos eran de un blanco lechoso, completamente ciegos, sin embargo, me miró directamente a la cara. «¿Si muero?», preguntó el padre, el agua burbujeando en su garganta. «Si me matas ahora, podría verla en el lugar al que fue». Dejó de moverse. Sus hombros comenzaron a temblar. Estaba llorando, pero no caían lágrimas de sus ojos blancos. Solo agua sucia goteaba por sus mejillas. Pero. Su voz se entrecortó, transformándose en un pánico desesperado y frenético. «¿Qué pasa si fui allí como el monstruo que soy ahora? No puedo morir. No puedo hacer que me vea así». La tristeza en su rostro desapareció, reemplazada instantáneamente por una desesperación pura y salvaje. Se abalanzó sobre mí. Su movimiento fue increíblemente rápido y completamente antinatural. Lanzó sus largos y rotos brazos hacia adelante. Las ventosas masivas se estrellaron contra el suelo de madera noble, pegándose instantáneamente. Usó sus brazos para tirar violentamente de su torso hacia adelante, lanzando todo su cuerpo por el aire directamente contra mi pecho. No pensé. Simplemente reaccioné. Apreté el gatillo de mi arma de servicio. El disparo fue ensordecedor dentro del pequeño dormitorio. El destello brillante de la boca iluminó la habitación durante una fracción de segundo. La bala lo golpeó directamente en el centro del pecho, justo en medio de la cara sonriente tallada. El impacto físico detuvo su impulso en el aire. Cayó con fuerza al suelo, aterrizando a solo centímetros de mis botas. No gritó. Simplemente se quedó allí. Sus largos y retorcidos brazos se contrajeron rápidamente durante unos segundos, las ventosas expandiéndose y contrayéndose salvajemente, tratando de encontrar agarre en la madera. Luego, su cuerpo se quedó completamente quieto.
Un charco espeso de sangre oscura y fangosa comenzó a extenderse rápidamente debajo de su torso gris pálido. Retrocedí hasta que mis hombros tocaron la pared cerca del médico crucificado. Mantuve mi arma apuntando al padre en el suelo. Me quedé allí, respirando con dificultad, el zumbido en mis oídos se desvaneció lentamente. 5 minutos después, escuché el sonido de botas pesadas que se estrellaban contra la puerta principal, seguidas de oficiales que gritaban para anunciarse. Se abrieron paso a través del estrecho túnel de basura, encontrándome de pie en el dormitorio, con mi arma aún desenfundada. Los paramédicos llegaron poco después. Usaron cortadores de pernos pesados para cortar las cabezas de los tornillos industriales, sacando con cuidado al médico inconsciente de la pared. Lograron estabilizar su sangrado y lo llevaron a la ambulancia que esperaba. Los técnicos de la escena del crimen aseguraron el dormitorio. Colocaron una lona sobre el cuerpo del padre. Mi sargento me escoltó afuera. Me hizo preguntas de protocolo estándar. Preguntó si el sospechoso estaba armado, si me había atacado y si había sentido que mi vida estaba en peligro inmediato. Respondí que sí a todas las preguntas. Actualmente estoy de baja administrativa mientras el departamento investiga el tiroteo. Es el procedimiento estándar cuando un oficial descarga un arma. El informe preliminar establece que le disparé a un intruso que había torturado severamente al dueño de la casa. Asumen que el sospechoso estaba fuertemente bajo la influencia de alucinógenos sintéticos, lo que, según ellos, explica su extraño comportamiento y su estado físico. Me dijeron que el sospechoso probablemente había estado viviendo en las tuberías de drenaje del río cerca de la propiedad, completamente aislado y enloquecido por el consumo de drogas. Explicaron los brazos diciendo que el sospechoso sufría de una enfermedad ósea grave no tratada e infecciones de la piel no tratadas causadas por el agua sucia. Están tratando de poner lógica en algo que no tiene lógica. Leí el informe preliminar y simplemente asentí. No discutí con mi sargento. No le dije lo que el hombre me había dicho. Estoy sentado aquí, mirando la pared en blanco de mi cocina, tratando de procesar sus últimas palabras. Sigo pensando en la pura y aterradora implicación de lo que me dijo. Le disparé. Lo maté. Si hay una vida después de la muerte, lo envié allí. Lo obligué a caminar hacia la luz con esa piel gris, arrastrando esos brazos rotos y con ventosas detrás de él. Solo quería hacer un chequeo de bienestar de rutina. Ahora no puedo dejar de pensar en una niña pequeña corriendo a abrazar a su padre, solo para encontrar un monstruo esperándola en la oscuridad.